meiosis, es lo que recuerdo. ¿Ya? Entonces, iniciaremos. La meiosis es una división especial que van a presentar células que se dedican a formar gametos y con eso aumentar la variabilidad genética de la especie. Entonces es fundamental para la especie. ¿Cuáles son los eventos más destacados de la meiosis? El apareamiento de los cromosomas homólogos, la recombinación cromosómica, la segregación cromosómica, eso significa permutación cromosómica, y formación de células haploides con una información genética variada. Entonces vamos a ver en qué consiste cada una de estas condiciones. La meiosis es un tipo de división celular que consta de dos divisiones a su vez. La primera división es reduccional. ¿En qué consiste eso? En que el número de cromosomas de las células originales se reduce a la mitad. Entonces, vamos a empezar una división celular con células diploides y termina esa división celular con células haploides. Estas células haploides no duplican su material genético y pasan a la siguiente división celular, que es ecuacional, que es similar a lo que sería una mitosis. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre en cada una de estas etapas, porque es una división que es muy especial. Entonces, hablamos de profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. En la división ecuacional, vemos que la repartición del material genético es similar a de la mitosis, pero la diferencia está en que tenemos cromosomas que están recombinados y por otra parte tenemos la mitad del número de cromosomas de la especie. Y a partir de las dos células hijas que se forman, cada una de ellas va a formar dos células hijas finalmente, con cromosomas simples y la mitad del número cromosómico de la especie. Entonces, cuando hablamos de meiosis, vemos aquí la variación que hay entre el material genético a través de, y el número de cromosomas a través de las diferentes etapas. Entonces, para que se inicie una meiosis, inicialmente lo que tiene que pasar es que esas células deben duplicar su material genético. Entonces, la meiosis se inicia con células diploides y con su material genético duplicado. Por lo tanto, tiene 4 cromátidas para las mismas características. Durante la primera división meiótica ocurre una serie de fenómenos que vamos a estudiar y posterior, en la etapa final de la división meiótica vamos a obtener células haploides con cromosomas dobles. Y estas por eso es que las células son N2C, porque ahora tenemos 2 cromátidas para cada característica. Estas células entran a la segunda división meiótica y se reparten estas cromátidas y entonces vamos a obtener células que van a tener solamente una cromátida para la información genética y el número cromosómico haploide. Entonces, cuando estudiamos la mitosis, veíamos que la profase
era una etapa sencilla, en el sentido de que se comenzaban a condensar los cromosomas, se vesiculaba la carioteca, se proyectaba el uso mitótico y entonces se generaba el movimiento de los cromosomas por acción del uso mitótico. Nada más que eso. Pero en la meiosis vamos a tener una serie de procesos en la profase 1. ¿Y en qué consiste eso? Nosotros podemos subdividir a esta etapa en 5 subetapas. En la primera, llamada leptoteno, es que los cromosomas comienzan a condensarse y tratan de encontrarse los cromosomas homólogos. En el cigoteno se aparean los cromosomas homólogos. En el paquiteno generan intercambio de material genético los cromosomas homólogos. Y en el diploteno genera la repulsión de los cromosomas homólogos para que queden independientes y que termina en la diacinesis. Entonces vamos a tener condensación de material genético, apareamiento, intercambio de entrecruzamiento, separación, donde nosotros vemos que aparecen los quiasmas, que este es el evento físico que nos demuestra que hubo intercambio de material genético, porque los cromosomas comienzan a separarse y van a quedar unidos durante un tiempo en la zona donde hubo intercambio genético. Nosotros lo podemos ver en el microscopio. Entonces, ¿cómo es que los cromosomas homólogos se asocian unos con otros? Se tiene que formar un complejo proteico que recibe el nombre de complejo sinaptonémico. Y entonces aquí nosotros podemos ver en interfase los cromosomas están descondensados y cuando entran a meiosis ya comienza la condensación del material genético y a medida que se van condensando, se van asociando a proteínas en una zona, en una de las cromátidas. Y después en el cigoteno comienza a formarse una estructura proteica que une a estas proteínas que se habían asociado a una de las cromátidas. Y en el paquiteno, ahí se genera el intercambio del material genético. Está completamente formado el complejo sinaptonémico. El complejo sinaptonémico es como si fuera un cierre Clair. Entonces, vemos que hay proteínas que son transversales y tenemos una proteína que atraviesa todo el complejo. Sobre esa proteína vamos a tener otra proteína que se va a desplazar y va a permitir que las hebras de un cromosoma se puedan asociar con la hebra de del otro cromosoma, o sea, la cromátida de uno, un trozo de la cromátida con otro trozo de la cromátida. Y aquí viene la etapa de separación de los cromosomas. Entonces aquí tenemos la proteína que mencionaba, la proteína central y esta proteína que recibe el nombre de módulo de recombinación. Y entonces va tomando las hebras de ADN y las va tratando de pasar de una cromátida a otra. Estas son cromátidas homólogas. ¿Queda claro el proceso del trabajo de complejo sinaptonémico?
Ya. ¿Te queda claro, Constanza? Este es un cromosoma y este es su homólogo, ¿ya? Y los cromosomas van a tener dos cromátidas porque vienen de la duplicación de material genético. Nosotros nos vamos a preocupar de la cromátida que va a enfrentarse al cromosoma homólogo. La otra cromátida queda libre. Entonces, esa cromátida se asocia a proteínas. Estas proteínas, este es un cromosoma y este es el otro cromosoma. Ahí está la proteína de este otro cromosoma. Ay, perdón, siempre se me olvida. Ya, estas son las proteínas que están asociadas a la cromátida. Acá. Entonces, inicialmente va a asociarse esta proteína. Posteriormente, se van a asociar a esta proteína otras proteínas transversales en cada cromosoma. Y en la zona central se va a asociar una proteína que le llaman el elemento central. Entonces, por el elemento central se va a generar como una especie de carril por donde se va a desplazar esta proteína que recibe el nombre de nódulo de recombinación. Y entonces aquí tenemos el trabajo del nódulo de recombinación. Tenemos los partes de, nosotros tenemos aquí una cromátida y aquí tenemos la otra cromátida. Y entonces vemos cómo va sacando parte de la hebra diferente a la que correspondía al cromosoma. Y acá pasa lo mismo. Entonces, a medida que va pasando, como en un cierre, cuando uno lo cierra, va tomando la hebra y va permitiendo que esa hebra pase al cromosoma homólogo. Y lo mismo ocurre con el cromosoma al cual se le está quitando parte de su información genética. Entonces, lo que hace es intercambiar material genético a través del nódulo de recombinación. Entonces, eso está pasando aquí, en el paquiteno. Entonces, como consecuencia, a ver, María Paz, si eso ya lo habíamos visto, los cromosomas homólogos, nosotros somos organismos diploides. Entonces, estamos formados por cromosomas que provienen de la madre y del padre. Entonces, cuando nosotros hablamos de cromosomas homólogos, estamos hablando de cromosomas que tienen la información para las mismas características. Entonces, ellos forman pares. Por ejemplo, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, 22 autosomas y un par sexual. Supongamos que vamos a hablar del par 1. Entonces el par 1 va a estar formado por el cromosoma proveniente de la madre y el cromosoma proveniente del padre. Y así todos los pares, uno viene de la mamá y el otro viene del papá. Entonces son homólogos porque van a tener los mismos locis, es el plural, ¿ya? De locus, y entonces va a tener la información genética para las mismas características, pero puede tener variantes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en este caso, este cromosoma tiene el gen dominante y este otro cromosoma tiene el gen recesivo. Entonces, eso es, en este caso se está formando eso así, porque ha habido intercambio de material genético
En este otro caso, estos genes van a, o sea, aquí en este caso, todavía están unidos porque está pasando esto, el quiasma. Claro, el dominante es el mayúscula y el recesivo es el minúscula, sí. ¿Ya? Entonces, esos son los cromosomas homólogos. Cuando ha habido intercambio de material genético, como está indicando aquí, vemos que cuando los cromosomas se separan, van a tener información genética de su homólogo, pero eso va a ser en ambos cromosomas, es decir, nunca se pierde información genética. Si el cromosoma paterno, supongamos que este cromosoma paterno va a entregar 5 genes, por ejemplo, al cromosoma materno, el cromosoma materno va a entregar los mismos 5 genes al paterno. Y entonces queda el material genético intercambiado. Ya, entonces, ¿quedó claro esto o no? Ya, qué bueno. Ya, bien. Entonces, ahora vamos a comparar la mitosis con la meiosis. Y vemos que la finalidad de estas divisiones es diferente, ¿no? En la mitosis se van a formar células idénticas a las células madre, a la célula original. La única diferencia es que van a tener menos citoplasma, pero desde el punto de vista genético son idénticos. Y la finalidad de esta división es formar células idénticas. Y a partir de una sola célula se van a formar 2 células hijas. Se mantiene el número cromosómico de la especie. Siempre todas las células que sufren mitosis son 2N. Y se parte con una célula 2N4C porque se ha duplicado el material genético. Y se termina con 2 células hijas, 2N, 2C, porque los cromosomas son simples. Ahora, en la meiosis vamos a ver que la célula que sufre meiosis es 2N, 4C, igual como ocurría en la mitosis, pero aquí en la profase 1 ocurre intercambio de material genético. Ahora, en la metafase 1, los cromosomas, espérense un momentito. Ya. Los cromosomas no se van a alinear en el ecuador como se hace en la mitosis, que lo ven aquí ustedes, que están un cromosoma al lado del otro. Aquí se alinean de a pares. Entonces los pares homólogos se alojan en el ecuador de la célula y el uso meiótico tracciona cromosomas completos. Estos cromosomas tienen cromátidas recombinadas. Entonces, esta célula va a dar origen a 2 células hijas con la mitad del número cromosómico de la especie, cromosomas dobles y recombinados. Cada una de estas células va a sufrir la segunda edición meiótica y va a dar origen a 2 células hijas con la mitad del número cromosómico de la especie y con cromosomas simples, recombinados. ¿Ya? Entonces, volvemos atrás y vemos aquí. Primera división reduccional. Entonces, en profase hubo intercambio de material genético. En metafase, los cromosomas se
alinearon de a pares en el ecuador, y esto es al azar. Entonces, puede ser que el cromosoma materno haya quedado hacia el polo norte y el paterno hacia el polo sur en el par 1, pero en el par 3 puede ser al revés, el par 4 puede ser igual, etc. Eso es al azar. Y debido a eso, este proceso de orientación de los cromosomas recibe el nombre de permutación cromosómica. Entonces, hay dos fuentes de variabilidad en esta división. Una, la recombinación del material genético, y la otra es la permutación cromosómica. ¿Por qué es importante esto? Porque si pensemos, vamos a pensar en una situación extrema, que se alinearon todos los cromosomas maternos hacia el polo norte y los paternos hacia el polo sur. Entonces vamos a tener esta célula solamente con información materna y esta con información paterna, ¿ya? Entonces eso no ocurre, ese es el extremo. Vamos a tener una mezcla de toda esta información, pero esa es la importancia. Es diferente, o sea, la información genética de esta célula va a ser diferente a la información genética de la otra célula. Pero son genes que son responsables de las mismas características. Eso tiene que quedar claro. Supongamos aquí quedó el gen dominante y acá quedó el gen recesivo. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, estas células van a entrar a la segunda edición meiótica. Y en la segunda edición meiótica, nuevamente vamos a tener otra fuente de variabilidad en el sentido de que hay una cromátida, como ven ustedes, que no está recombinada. Solamente se recombina una cromátida de cada cromosoma homólogo. Y entonces estos se van a orientar en el ecuador de la célula. Y entonces depende cómo se orientó el cromosoma, vamos a recibir en las células hijas una cromátida recombinada o no. Entonces también vamos a formar 4 células hijas completamente diferentes desde el punto de vista de las alternativas genéticas. Ya. Y entonces decíamos que la meiosis tiene como finalidad dar origen a células que tienen la función de fusionarse entre ellas porque son los gametos, para dar origen a un nuevo individuo. Esto ocurre en aquellas especies en que tienen reproducción sexual. Entonces, aquí nosotros tenemos la formación del gameto masculino y la formación del gameto femenino. Entonces, vamos a ver que hay diferencia con respecto al proceso de meiosis. Con respecto a cómo se modifica el material genético, no, pero sí hay diferencia en el número de células efectivas que se forman y por otro lado, el tipo de células que se forman. Entonces, en el caso de la formación del gameto masculino, nosotros vamos a tener células que reciben el nombre de espermatogonias y en el femenino se llaman ovogonias. Entonces, estas son las células germinales. Estas se encuentran en las gónadas y son las que van a dar origen a las células que van a sufrir
meiosis. Entonces, las gonias se reproducen por mitosis. Entonces, estas células van a diferenciarse y van a crecer. Se van a hacer más grandes. Entonces, por eso hablamos de una etapa de crecimiento. Y dan origen a, en este caso, espermatocitos primarios, ovocitos primarios en el caso de la mujer. Los espermatocitos primarios sufren la primera división meiótica y van a dar origen a los espermatocitos secundarios. En el caso de la mujer, hay una repartición desigual del material citoplasmático. Por lo tanto, se da origen a un ovocito secundario y a una célula pequeñita que recibe el nombre de polocito. Entonces, ya ahí vemos una diferencia. El espermatocito secundario, los espermatocitos secundarios, sufren la segunda división meiótica y dan origen a unas células llamadas espermátidas. Estas células tienen que sufrir un proceso de diferenciación para dar origen a los espermios. Entonces, en el caso de la mujer, vamos a tener que el ovocito secundario va a sufrir la segunda división meiótica y el polocito también. Y entonces en la segunda división meiótica pasa lo mismo que en la primera. Hay una repartición desigual del material citoplasmático y se forma una célula muy grande. Y finalmente vamos a tener 3 células pequeñas, que todavía está en duda cuál es su función, pero lo importante es que reciben el material genético que no va a ser usado para la reproducción. Entonces, a partir de una célula, de una ovogonia, se va a formar un óvulo. A partir de una espermatogonia se forman 4 espermas. Y vamos a ver de qué se trata todo esto. La espermatogénesis es el proceso de formación de espermios. Los espermios se producen en los túbulos seminíferos. Y entonces de los testículos, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos un corte de un túbulo seminífero. Y esto verde que ustedes ven aquí son las células de Sertoli, son células gigantes. Aquí ustedes las tienen en mayor tamaño, ¿ya? Entonces en el túbulo nosotros vamos a tener las células de Sertoli y vamos a tener las células que van a sufrir todo el proceso para formar el espermio. Por lo tanto, en la zona más externa del túbulo vamos a tener las espermatogonias. Y si nosotros, en el caso de nosotros que somos mamíferos, en otras especies es diferente la distribución, pero a nosotros nos interesa esta. Si nosotros avanzamos hacia el interior del túbulo, vamos a poder ver cada una de las etapas de la meiosis hasta la formación de los espermios. Para que ocurra este proceso, es muy importante que haya suficiente testosterona. Y la testosterona la producen estas células que se encuentran en los intersticios de los túbulos, los espacios que hay entre un túbulo y otro, que son las células de Leydig. Estas células producen la testosterona, pasa por difusión y llega al interior del túbulo. Las células de Sertoli tienen la función de poder como acumular la testosterona
para ayudar a todo el proceso de formación de los espermios y dar visión a las células que están sufriendo meiosis. Entonces, aquí vemos, estas son las espermatogonias, que son células que se dividen por mitosis y se diferencia y da origen al espermatocito primario, que va a dar origen a dos espermatocitos secundarios, y cada uno de ellos va a dar origen a dos espermátidas, y cada espermátida va a dar origen a un espermio por diferenciación. El proceso de diferenciación entre espermátida y espermatozoide recibe el nombre de espermiohistogénesis. La espermiohistogénesis es una etapa de la espermatogénesis. ¿Ya? Bueno, esto es lo mismo que vimos recién en el cuadro comparativo, y entonces tenemos la espermatogonia, el espermatocito primario, que vemos que es mucho más grande que la espermatogonia, que sufre la primera división meiótica, da origen a los espermatocitos secundarios, y ellos a las espermátidas, y las espermátidas a los espermatozoides. Y aquí podemos ver, hay uniones comunicantes entre los citoplasmas de estas células que están sufriendo el proceso de meiosis. Esta es la espermiohistogénesis. Esta es una espermátida, y vemos que es una célula grande que tiene todos los organelos, y en el proceso de diferenciación entonces comienza a una redistribución de determinados organelos y a la pérdida de otros y de citoplasma. Entonces, ¿cuáles son los organelos que quedan en la célula que nos interesa? Bueno, vamos a ver que en esta redistribución vamos a encontrar que el núcleo de la célula va a quedar en una zona. El proceso de diferenciación es el paso de espermátida a espermatozoide. Y eso es lo que estamos viendo ahora. ¿En qué consiste esa diferenciación? Se llama espermiohistogénesis. ¿Sí? ¿Eso me preguntabas, Constanza? ¿Qué dije? Sí, sí. Ya voy a decir cómo se distribuyen los organelos. ¿Ya? Entonces, lo primero, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el núcleo central, y acá ya el núcleo está periférico. Y sobre el núcleo, aquí vemos una estructura. Esa estructura que está sobre el núcleo es aparato reticular de Golgi. Y bajo el núcleo, ustedes saben que siempre junto al núcleo están los centrosomas. Entonces, el centrosoma va a proyectarse para formar el flagelo. Mientras se está proyectando, se organizan las mitocondrias alrededor del flagelo que se está formando. Entonces, finalmente nosotros vamos a tener una célula que tiene una forma aerodinámica importante, y vemos que tiene un núcleo coronado por una estructura que es el aparato reticular de Golgi, que recibe el nombre de acrosoma. Y esta estructura de esta célula recibe el nombre de cabeza. En la cabeza nosotros vamos a tener el núcleo y el acrosoma.
Después viene una zona que recibe el nombre de cuello. Y en el cuello nosotros vamos a encontrar mitocondrias que están rodeando a el flagelo. Las mitocondrias se organizan en una forma helicoidal y a partir del cuello nace lo que denominan cola o flagelo, el flagelo propiamente tal. Entonces, ese es el espermio. El proceso de espermio-histogénesis es lo que acabamos de ver. ¿Te quedó claro, Constanza? Ya. Ya, eso con respecto a la formación del gameto masculino. Ahora, la formación del gameto femenino recibe el nombre de ovogénesis. Y la ovogénesis va a ocurrir en la corteza del ovario. La mujer nace con 4.000 folículos. ¿Qué son los folículos? Son estructuras celulares de una sola capa de célula en forma esférica, que en su interior se encuentra el ovocito primario. En profase 1, el leptoteno. Ahí está, o sea, cuando la niña nace ovocitos primarios. ¿Y cuánto se espera que sean? 400.000. ¿Ya? Pero cuando llega la pubertad y bajo el influjo de las hormonas, sabemos que cíclicamente van a madurar estos folículos y a lo largo de la vida se llega a madurar 400 de los 400.000, ¿ya? Siempre los gametos se producen en gran cantidad, porque depende de muchos factores para que ellos puedan encontrarse. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en los animales de reproducción externa, por ejemplo, los animales marinos, la cantidad de gametos que liberan al agua es enorme, enorme. Entonces, nosotros producimos menos porque nuestra fecundación es interna, pero de todas maneras depende de muchos factores y por eso se tienen que formar tantos gametos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estudiamos el ovario, vamos a encontrar que el ovario va a estar formado por diferentes folículos, porque la niña cuando nace con folículos primordiales, que es lo que acabo de describir. Entonces, esos folículos primordiales se forman cuando la niña es embrión, feto, tiene alrededor de 4 meses de gestación. Entonces, todas esos folículos primordiales van a tener en su interior un ovocito en inicio de meiosis. Cuando la niña entra a pubertad, entonces el influjo de las hormonas hace que estos folículos maduren. ¿En qué consiste la maduración? En que aumenta el número de células en el folículo. Y estas células comienzan a producir hormonas. Y entonces estas hormonas van a permitir que el ovocito vaya avanzando en las diferentes etapas de la meiosis. Entonces hablamos de folículos primordiales, folículos primarios y folículos maduros. Los folículos maduros van a tener un espacio interno donde se va a acumular las hormonas.
y bajo la acción de las hormonas, este folículo crece más y avanza más la meiosis en el ovocito, hasta formar lo que es el folículo de Graf. Y este folículo es el que ya tiene la madurez suficiente para poder liberar el ovocito. Entonces, si nosotros estudiamos los ovarios de una mujer, vamos a encontrar todas estas estructuras. Cuando la mujer libera su óvulo, sí, el ovocito, sí, es el ovocito, no es el óvulo, porque todavía no ha terminado la división meiótica, es ovocito. Nosotros decimos que ovulamos, pero realmente ovocitamos, liberamos ovocitos 2. ¿Ya? Si no ha habido fecundación, que eso ocurre en las trompas, entonces lo que queda del folículo de Graf va a involucionar y finalmente va a formar una cicatriz que se llama cuerpo albicans. Entonces vamos a tener tantos cuerpos albicans como ovulaciones hayamos tenido y no haya habido fecundación, por supuesto. Si ha habido fecundación, entonces el folículo de Graf que quedó sin el ovocito se transforma en una estructura llamada cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a hacer una estructura que va a producir hormonas para que el ovocito pueda, bueno, el ovocito no, ya de una vez el cigoto pueda avanzar y pueda posteriormente anidar en el útero. Bueno, eso es lo mismo. Entonces aquí vemos la maduración del folículo. Este es el folículo primordial y vemos cuánto mide. 50 micrones, folículo primordial. El folículo preantral, es decir, antes que se forme el espacio, va a medir 200 micrones. Y el folículo antral, 500 micrones. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros llegamos al folículo de Graf, llegamos a 20 milímetros. Un micrón es la milésima parte de un milímetro. ¿Ya? Entonces, vemos que esto es posible verlo con nuestros ojos. Por eso a veces, espera un segundito, Constanza, espera un segundito. A veces cuando nosotros vamos al ginecólogo y nos observan y dice, uy, vas a ovular, el buen ginecólogo. Otro dice, ah, no, tiene un quiste en el ovario. Y entonces uno se asusta y piensa que está con problemas y finalmente no era eso, sino que era que ya estaba a punto de ovular. Ya. No hay fecundación, lo que queda del folículo de Graf entrará nuevo como, ya, a ver. Sí, desgraciadamente es así. Cuando no hay fecundación, el folículo de Graf, el folículo de Graf, sí o sí haya fecundación, o sea, esto es previo a liberar el ovocito. Entonces, el folículo de Graf es el folículo que está maduro para poder entregar el ovocito. Una vez que entrega el ovocito, se transforma en un cuerpo lúteo.
el folículo de Graf se transforma en cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo va a madurar si es que ha habido fecundación. Y si no hay fecundación, entonces involuciona y se transforma en el cuerpo albicans. ¿Sí, Constanza? Ya. Bueno, aquí ustedes ven la ovulación. Eso es real. ¿Ya? Ahí se está ovulando. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con el ovocito? El ovocito va a estar en metafase 2. De esa forma se libera, no termina la meiosis. Una vez que se libera del ovario, el ovocito está en metafase 2 y es atraído por las fimbrias del oviducto. No hay contacto físico entre los ovarios y los oviductos o trompas, lo mismo. ¿Ya? Entonces, a veces el ovocito cae a la cavidad peritoneal, que es lo que tenemos acá. Y si por desgracia la persona ha tenido relaciones y los espermios son capaces de salir de la trompa, se produce la fecundación en la cavidad peritoneal. Y ese es un embarazo ectópico que es muy peligroso. Existe otra situación también, es que cuando el ovocito ya es fecundado, ya tenemos el cigoto, hay problemas en la movilidad de los cilios de la trompa y queda detenido el embrión en la trompa. Y entonces se comienza a desarrollar y también ese es otro embarazo ectópico que es bastante peligroso porque las trompas son muy pequeñitas, tienen un lumen muy pequeño, entonces explotan y producen una hemorragia. Pero afortunadamente, antes de que se rompan, da dolores muy intensos y la mujer va al médico y lo trata. ¿Ya? Bueno, una cosa importante, los espermios van a sufrir una serie de vicisitudes antes de poder llegar a fecundar al ovocito. Y dentro de ellas es que se tiene que encontrar con el sistema inmunológico de la mujer. Entonces, en la vagina y en el útero vamos a tener el efecto del sistema inmunológico, que va a rechazar esas células que no forman parte del cuerpo. Entonces, ahí a veces hay problemas en las parejas porque no hay compatibilidad. Y entonces el sistema inmunológico de la mujer rechaza los espermios siempre. Entonces, importante, los espermios pueden mantenerse en el cuello del útero por 72 horas vivos. ¿Ya? Por eso, no Constanza, no. Aquí no hay que deprimir nada. Aquí, si no hay compatibilidad, no puede haber fecundación nomás. Entonces, lo que podrían hacer es una fecundación in vitro, pero no puedes arriesgar la vida de la mujer para poder fecundar, para que se pueda fecundar, en absoluto.
una cosa importante es que viven 72 horas. Por eso es que cuando las mujeres se preocupan de cuándo están ovulando y piensan que ya ovularon y listo, entonces ya una vez que han ovulado no van a tener la posibilidad de poder quedarse embarazadas, pero los ovocitos duran 48 horas y los espermios 72 horas. Entonces podemos tener relaciones previa a la ovulación que pueda generar la fecundación en la ovulación y posterior a la ovulación también. Entonces, por eso es importante tener un rango dentro de el momento de la ovulación de aquellas mujeres que son regulares, pero no todo el mundo es regular, ¿ya? Todas estas vicisitudes que sufren los espermios reciben el nombre de capacitación espermática, ¿ya? Y entonces tiene que luchar por la condición de pH de la vagina, también a veces hay incompatibilidad por eso, eh, eh, tiene que solucionar el problema del sistema inmunológico, tiene que además tener una suficiente fuerza para avanzar, porque piensen ustedes, la célula esta es pequeñísima, muy pequeña, y tiene que avanzar muchos espacios, son muy largos. Entonces tiene que tener suficiente, bueno, el semen tiene bastantes nutrientes para que los espermios puedan realizar su respiración celular y poder tener energía para el movimiento del flagelo. ¿Ya? Pero de todas maneras, siempre es un esfuerzo muy grande. Sí, por supuesto, Montserrat, claro que sí. Y también vemos que tenemos dos tipos de espermio, el espermio que lleva el cromosoma X y el espermio que lleva el cromosoma Y. Los espermios que llevan el cromosoma Y son más rápidos y requieren de otros factores que los que llevan el cromosoma X. Y entonces vamos a ver que depende de las condiciones de pH de la vagina de la mujer, puede tener la posibilidad de tener hijos hombres o hijas mujeres. Entonces, bueno, ahora los ginecólogos lo que hacen es cuando la pareja quiere tener un hijo hombre o una hija mujer, entonces se planifica la fecundación para hacerlo en un momento previo o posterior a la ovulación. Y ahí hay cambios en el pH de la vagina y se puede planificar tener hijos, hombres o mujeres. No, eso es cuento chino. Ya, no es así, claro. Porque lo que pasa es que, claro, vamos a tener siempre los ovocitos van a ofrecer el cromosoma X y los espermios van a tener uno que ofrece el cromosoma X y el otro el cromosoma Y. Pero depende de muchos factores, no depende solamente de eso. ¿Ya? Entonces, muy importante, hay una serie de condiciones para la fecundación. Tiene que haber interacción de las células que rodean al ovocito, ¿ya? El cúmulo oófero, la acción de los leucocitos y los macrófagos en el oviducto. Entonces, aquí
juega un papel importante el sistema inmunológico. Se deben producir las hormonas, tiene que ocurrir la capacitación espermática, que son modificaciones que sufre el espermio a medida que va pasando por estos medios que son adversos a él. Tiene que estar adaptados los receptores para que tiene el ovocito para poder contactar con el espermio y viceversa. Los receptores para angiotensina 2, tiene que haber suficiente calcio y tiene que estar presente una serie de enzimas importantes. Entonces aquí tenemos, este es la membrana del ovocito, este es el núcleo del ovocito, pero esto no es correcto, porque el núcleo del ovocito tiene que ser igual que el núcleo del espermio. La diferencia entre el ovocito y el espermio es la cantidad de material citoplasmático, ¿ya? Entonces hay una zona intermedia de una serie de compuestos proteicos que está cubriendo a la membrana del ovocito. Y tenemos el espermio que va a tener, va a producir unas moléculas que van a ser recibidas por el ovocito. Entonces, ¿por qué? Porque aquí es muy importante, cuando un espermio contacta con el ovocito, entonces tiene que ocurrir una reacción espermática que se llama o acrosómica, y entonces cambia la zona pelúcida y evita que otro espermio pueda fecundar. Entonces, esa es la importancia de estos receptores, CAP3, la zona pelúcida 3. Entonces, aquí vemos en una microfotografía electrónica teñida, ¿sí?, la fecundación. Ahí vemos cómo fecunda. Y esto es muy bonito porque esta es la anfimixis, es la fusión de los núcleos de ambas células. Entonces, esto muestra que el espermio no entra completo, sino que solamente entrega el núcleo, y aquí está el momento en que se fusionan los núcleos. Para que se fusionen los núcleos, en el mismo momento en que el espermio ya contactó con el ovocito, eso hace que el ovocito termine su segunda división meiótica. Entonces, cuando ocurre la anfimixis, ya el ovocito tiene un núcleo similar al que tiene el espermio. Bueno, esto es lo mismo una vez que el ovocito es atrapado por las trompas y hay fecundación, entonces comienza el proceso de formación del embrión. Y alrededor de los 5 o 7 días, el embrión va a anidar en el útero. Entonces, ¿en qué consiste la reacción acrosómica? Se libera enzimas del acrosoma. Recuerden ustedes que el acrosoma es aparato reticular de Golgi. Estas enzimas son hialuronidasas y proteasas. Y entonces hay una exposición de los carbohidratos de reconocimiento en la zona pelúcida y entonces penetración de la célula por la hialuronidasa lo que hace es permitir que el espermio pueda pasar a través de las células que están protegiendo al ovocito. Y reconocimiento y unión de la zona pelúcida
penetración de la zona por proteasas y acrosinas y reconocimiento de las membranas vitelinas. Entonces, una vez que hay un reconocimiento de la membrana del ovocito, se fusionan las dos membranas y entrega el espermio su núcleo. Bueno, esto ustedes lo podrán ver en su PPT porque esto está animado y muestra cómo ocurre la reacción acrosómica. Y esto también tienen que ver lo que está animado, porque esto es importantísimo. Esto que está aquí son vesículas que modifican toda la estructura externa del ovocito para evitar la poliespermia. ¿Ya? Bueno, esto está escrito en catalán, pero importante, lo importante o lo cómico de esto es que se está reclamando que todos quieren, pero realmente solamente uno es el que entra, ¿no? Solamente uno, solamente uno. Así que cuidado con los mellizos y todo eso que siempre tienen problemas para entender. Ya vamos a ver eso. Entonces vemos que aquí en la zona pelúcida, sí, en la zona pelúcida nosotros vamos a tener una serie de estructuras constituidas por hidratos de carbono. Esto es como si fuera la matriz extracelular del ovocito. Entonces, una vez que entra el espermio, se fusiona las membranas y entonces la zona pelúcida cambia completamente, impidiendo que otro espermio pueda entrar. Ya, bueno, esto es lo mismo que acabo de decir. Este también está en movimiento y también tiene el error de tremendo núcleo que le ponen al ovocito. Y esto es visto en microscopio. Esto es un evento maravilloso de ver. Vean ustedes aquí, todavía no ha habido fecundación y aquí ya hubo fecundación y se dan cuenta cómo la zona pelúcida cambió completamente y ya ningún espermio va a poder fecundar. Entonces, a partir de la fecundación comienzan procesos de mitosis y las dos primeras células que se forman, bueno, las células que se forman para formar una estructura que se llama mórula, cada una de ellas recibe el nombre de blastómeros. Entonces aquí tenemos la primera división mitótica, donde tenemos dos blastómeros. Aquí tenemos 4, después tenemos 8, así en forma geométrica se van dividiendo. Aquí tenemos el embrión en un día de desarrollo. Y ahí tenemos el producto de varios días de desarrollo. Importante. Desgraciadamente, a veces ocurren alteraciones en los procesos de formación de las células sexuales. Y entonces puede ser que, como ocurrió aquí, ¿no?, que en la segunda división meiótica, en lugar de separar cromátidas, uno de los cromosomas no quedó bien organizado en el ecuador de la célula en metafase, y entonces pasa completo a un polo, dando origen, ¿no?, a dos células, una en que le falta un cromosoma y el otro en que le sobra un cromosoma. Entonces, a este que le falta el cromosoma, como es un cromosoma importante, la célula va a apoptosis.
pero esta célula puede ser fecundada y entonces ahí se produce la trisomía. La trisomía, hay 3 trisomías que son como viables, ¿ya? La trisomía 21, que ustedes conocen, ¿no? La trisomía 13 y la trisomía 18. La 13 y 18 no tienen muchas expectativas de vida, pero igual nacen. Pueden existir otras trisomías, pero eso ocurren abortos espontáneos consecuencia de eso. No es posible que pueda nacer un niño con otra trisomía. Y una cosa importante, la incidencia del síndrome de Down está íntimamente relacionada con la edad de la madre. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver, ¿cierto? La madre, la mujer, nace con los ovocitos ya para el resto de su vida. Entonces, todas las vicisitudes que sufre la madre durante el tiempo previo a que se fecunde uno de esos ovocitos, ese ovocito va, fue expuesto a muchos compuestos químicos, a muchas situaciones estresantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y además son células viejas, en el sentido de que si una madre tiene 35 años, ese ovocito va a tener 36 años. Entonces, vemos que la probabilidad de tener hijos con síndrome de Down, a medida que avanza la edad de la madre, se va haciendo cada vez mayor. Entonces, vemos que alrededor de los 20 años, la probabilidad de tener un hijo con síndrome de Down es 1 en 2300, pero pasado los 45 años es 1 en 46. Y le llamará la atención, porque digo 45 años. Bueno, hay mujeres que tienen la menopausia después de los 50 años. Y hay mujeres de 50 años que han tenido hijos. Ahora, eso no significa de que sí o sí va a tener un hijo Down, pero la probabilidad se hace muy alta pasado alrededor de los 35 años, ya se hace bastante alta la probabilidad de tener hijos Down. Eso no significa, cuidado, que las personas jóvenes no puedan tener hijos Down, también lo tienen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la edad que tenemos una menor probabilidad de tener hijos Down? Bueno, en el rango entre los 20 y los 30 años. Ahora, en países tropicales vemos que las mujeres tienen hijos muy temprano, como a los 13, 14 años, pero ahí también hay una incidencia de síndrome de Down altísima, porque eso está dado por la niña de 13, 14 años todavía no tiene una estabilidad hormonal, y entonces el influjo de las hormonas sobre sus ovocitos va a también influir en poder producir un síndrome de Down. Entonces es muy importante eso. No por el desarrollo prematuro, es por el problema de cuando nosotros estamos a los 13 años, piensen ustedes a qué edad tuvieron su menarquia, ¿ya? Lo que pasa es que en los países tropicales las menarquias son más tempranas por el clima que tienen. Entonces, de todas maneras, o sea, piensen ustedes 13 años siendo madre, ¿ya?
pero allá sí lo son, 13, 14 años. Y la incidencia de síndrome de Down es muy alta. Ya. Ahora vamos a hablar de esto que quiero que quede bien claro. Ustedes van a ser agentes de salud, además de realizar su trabajo como enfermera. Por lo tanto, tienen que tener bien claro esto. ¿Cómo se producen los gemelos y cómo se producen los mellizos? Los gemelos se producen porque cuando ocurrió la primera división mitótica, o sea, se formó el cigoto y sufrió la primera división mitótica. Te estoy hablando al revés, espera un momentito. No, estoy bien. La primera división mitótica. Entonces, estas células que se forman por mitosis, en los primeros estados embrionarios, son células idénticas. Lo único que hacen es dividir, duplicar su material genético. Ni siquiera no aumentan su material citoplasmático, porque vienen de una célula que es muy grande. Entonces, van formando células idénticas, con la misma información citoplasmática, con la misma información genética. Entonces, cuando estas células, por algún motivo, se independizan, entonces pueden dar origen a dos individuos que son idénticos. Estos son clones, esos son los únicos clones que existen en la naturaleza, que son los gemelos, ¿ya? Entonces se va a dar origen a dos individuos que van a ser idénticos. Se llaman mellizos univitelinos o gemelos, ¿ya? ¿Queda claro lo que es? Aquí tenemos un óvulo y un espermio. Y damos origen a dos individuos. Porque igual después vienen los trillizos, los cuatrillizos, porque la mórula, que es el primer estadio embrionario, está formado por muchas células. Y cada una de esas células es totipotencial. Si nosotros sacáramos las células de una mórula experimentalmente y después permitiéramos que se desarrolle, vamos a tener tantos mellizos como células de la mórula. No, pues Constanza. Ocurrió la fecundación. Una vez que ocurre la fecundación, comienzan los procesos de mitosis para formar el nuevo ser. Entonces, esas células que forman el embrión son células totipotenciales. Entonces, ellas pueden dar origen, pero no hay fecundación de nuevo. ¿Para qué? Si ya ellas tienen los 46 cromosomas. Ya, pues Camila, por favor, por favor. ¿Qué es lo que acabo de decir, Camila, cuando hablamos de la fecundación? Una vez que entra un espermio, se genera una barrera protectora al ovocito que impide que otro espermio pueda fecundar. ¿Ya? No puede fecundar ningún otro espermio. Es imposible.
Porque si fecunda otro espermio, se formaría una célula que tiene 3 dotaciones cromosómicas. Y es incompatible con la vida. Entonces, ¿por qué se va a fusionar el material genético de ellos? ¿Ya? Entonces, en lugar de tener pares cromosómicos, vamos a tener tríos cromosómicos. Imposible. Si ya te das cuenta que la trisomía 21 tenemos solamente un cromosoma que es chiquitito y que está de más, y vemos todas las consecuencias para la vida de esos individuos. Aquí tenemos, claro, cuando se va a formar mellizo es la primera edición mitótica, sí, Montserrat. Si se forman más, entonces tendría que ser en las siguientes divisiones mitóticas. Ahora, ustedes sabrán de muchas familias que tienen quintillizos y no sé cuánto, qué sé yo, pero eso es porque son personas que han tenido problemas y le han hecho una fecundación in vitro. Entonces, como no se tiene la seguridad de que todos los embriones puedan sobrevivir, entonces se implantan varios embriones. Y a veces tienen la mala suerte o la buena suerte, no sé, de que todos los embriones siguen adelante y se desarrollan. Entonces, quiero que quede claro lo que son los mellizos univitelinos. ¿Qué significa univitelino? Viene de un solo vitelo, de un solo huevo. ¿Ya? Claro, Montserrat, sí. Claro, son varios óvulos fecundados y artificialmente en el laboratorio. Y entonces después se implanta varios embriones, son todos diferentes. Sí, sí. Ya. Ahora, ¿qué pasa con los mellizos? Los mellizos son producto de la fecundación de 2 óvulos. Bueno, ovocitos. Los mellizos son como hermanos, pero de un mismo evento, ¿ya? Porque ellos son tan diferentes como cualquier hermano, porque ha habido fecundación de 2 ovocitos diferentes, que tienen diferente información genética. Y por eso es que vemos en los mellizos que a veces uno es hombre, el otro es mujer, ¿ya? Son diferentes. Y aquí tenemos, ¿no? Ahora existe otra situación, los siameses. Los siameses son producto de una situación similar a la de los mellizos univitelinos, pero resulta que no lograron separarse completamente las células originales y quedaron unidas y dieron origen a una estructura común para ambos individuos. Entonces, los siameses pueden estar unidos solamente por la piel, pueden compartir un órgano vital, eso va a depender de dónde, cómo quedaron unidas esas células que van a dar origen a 2 individuos, ¿no? Entonces, eso, la gravedad de ser siameses depende de dónde quedaron unidos, desgraciadamente. Los primeros siameses que se detectaron se llaman siameses porque vienen de Siam, eran 2 hombres que vivieron toda su vida unidos, se casaron y todo, cada uno tenía su mujer, y después que ellos murieron,
supieron que solamente estaban unidos por la piel, así que ellos pudieron haberse separado y haber vivido dos vidas normales. Claro, sí, Constanza. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pudieron separarse? No, pues a ver. Resulta que en cada ovulación la mujer produce un óvulo en forma normal, pero a veces la mujer produce más de un óvulo. Y si esos óvulos son fecundados, entonces van a dar origen a los individuos que sean, puede ser mellizos, trillizos, lo que sea. ¿Ya? Pero esa fecundación ocurrió simultáneamente en dos óvulos porque la mujer ovuló dos veces. ¿Ya? ¿Qué es lo que me preguntas con respecto de pudieron separarse? A ver, no entiendo esa pregunta. Profe, era sobre la historia de los hermanos, ¿Qué pasa con los hermanos? que le había dicho que no hubieran podido separarse, pero ellos no sabían que estaban unidos solo por la piel. Era solo eso. No te entiendo. No me olvido. Profe, Cuéntame, dime. no, Dime. la Constanza dijo un comentario nomás, no era una pregunta. Ah, ya. Pero, Entonces, si profe, yo la tengo una familia... pregunta. Dime. ¿Eso de ovular dos veces está determinado como genéticamente? Sí, hay familias que tienen tendencia a tener mellizos, sí. Ah, ya, gracias. Sí. María Paz, ¿qué sobre los siameses? Dime, cuéntame, pregúntame. Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, justamente sobre que si eh, genéticamente está predispuesto a que, por ejemplo, yo pudiera tener gemelo, porque en mi familia sí ha habido harto, entonces eso significa que yo también me podría pasar. Sí, sí, hay una predisposición genética, sí. ¿Pero tienen gemelos o mellizos? No, mellizos. Mellizos, sí, sí, Ah, ya, es gracias, así, profe. pues nada. Ahora, ¿cómo, con qué frecuencia y todo eso? No se sabe, pero hay una predisposición genética, la familia, ¿sí? Ya. Entonces, eh, vamos a descansar y vamos a entrar a otro tema. Entonces, si ustedes tienen alguna duda de la vuelta, me preguntan. Vamos a volver a las 10:15.